Maldita. Me limpio tu humillación, tomo este micrófono y ahora te toca escucharme a mí. Grité con toda la dignidad que me quedaba, mientras el pastel resbalaba por mi vestido blanco. La mujer del vestido rojo, Lucía, según gritaba ella misma, se quedó paralizada. Mi esposo Javier, pálido como un fantasma, no se atrevía a mirarme a los ojos. ¿Pensaste que me quedaría llorando en un rincón? Continué temblando pero firme. Pues no me conoces, ni tú ni él. 6 meses antes, mi vida era perfecta, o eso creía yo. Valentina, ¿qué te parece si ponemos las mesas cerca de la fuente? Quedará espectacular con la iluminación, dijo Carmen, mi mejor amiga, mientras recorríamos la antigua hacienda que había elegido para mi boda. Me encanta la idea, respondí emocionada, anotándolo en mi libreta. Como planificadora de eventos, mi propia boda tenía que ser impecable. Carmen me miró con esa expresión que conozco tan bien. Val, ¿estás segura de esto? Apenas conoces a Javier. 8 meses no es mucho tiempo. Cuando sabes, sabes, contesté automáticamente. Era la frase que me repetía cada vez que la duda me asaltaba en medio de la noche. Conocí a Javier en la inauguración de un edificio residencial. Él, como promotor inmobiliario, deslumbraba a todos con su carisma y visión de negocio. Yo estaba organizando el evento. Nuestras miradas se cruzaron mientras él daba su discurso y esa misma noche me invitó a cenar. Mi hija, ¿cómo va todo? La voz de mi madre, Dolores, interrumpió mis pensamientos mientras entraba al jardín de la hacienda. Acabo de hablar con Javier. Dice que está ocupado con un nuevo proyecto, pero que confía plenamente en tus decisiones. Otra vez Javier cancelando. En los últimos 2 meses, había faltado a casi todas las reuniones con los proveedores. Siempre estaba ocupado, siempre con llamadas urgentes, siempre con excusas perfectamente razonables. No te preocupes, mamá. Entiendo que su trabajo es importante. Claro que sí, un hombre exitoso como él tiene muchas responsabilidades. Deberías estar orgullosa, insistió mi madre con una sonrisa tensa. ¿Has visto la casa que te está comprando? Un verdadero palacio. Carmen rodó los ojos discretamente. Ella nunca había entendido por qué mi madre adoraba tanto a Javier. Esa noche, mientras cenábamos en mi apartamento, Javier llegó tarde, como siempre. Lo siento, amor. Tuve que atender a unos inversionistas. Se disculpó, besándome rápidamente antes de servirse una copa de vino. ¿Todo bien con el proyecto nuevo?, pregunté, tratando de sonar casual. Excelente. Será mi desarrollo más grande hasta ahora. Sonrió, pero evitó mirarme directamente. Su teléfono sonó y lo miró ansiosamente. Tengo que contestar, es importante. Se alejó para hablar en susurros en la terraza. Algo en mi interior se agitó. No era la primera vez que esto pasaba. ¿Quién era?, pregunté cuando regresó. Un cliente, respondió secamente. Oye, ¿hablaste con tu tío Roberto sobre lo que te comenté? Su inversión podría ser crucial para el nuevo proyecto. Javier, es mi tío, no un contacto de negocios. Todos ganamos, mi amor. Tu familia tendrá un retorno increíble. Cambié de tema. Faltaban solo 3 semanas para la boda y yo prefería concentrarme en eso. En mi cabeza, todo tenía que ser perfecto. El vestido, las flores, la comida. Si todo era perfecto por fuera, quizás también lo sería por dentro. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una leve brisa. Mi madre no paraba de llorar de felicidad mientras me ayudaba con el vestido. Siempre supe que terminarías con un hombre como Javier, repetía entre sollozos. Un hombre que te dará estabilidad, prestigio, no como ese fotógrafo con el que salías antes. No contesté. Rafael no tenía nada que ver con este día. La ceremonia fue mágica. Javier parecía realmente emocionado al verme caminar hacia el altar. Por un momento todos mis miedos se disiparon. Esto era real. Éramos nosotros contra el mundo. Durante la recepción, noté que Javier estaba inquieto, revisando constantemente su teléfono. Me acerqué justo cuando guardaba apresuradamente el celular en su bolsillo. ¿Todo bien, amor?, pregunté. Sí, claro, respondió demasiado rápido. Solo verificaba que todo esté en orden para nuestra luna de miel. Le sonreí, pero algo no encajaba. Me dirigí al micrófono para dar mi discurso de agradecimiento. Los invitados guardaron silencio, expectantes.
Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial, comencé. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Una mujer de unos 29 años, despampanante en un ajustado vestido rojo, avanzó directamente hacia nosotros. Los murmullos llenaron el salón inmediatamente. «Por fin te conozco en persona, Valentina», gritó la mujer con una sonrisa amarga. «Soy Lucía Vega, la amante de tu esposo desde hace 3 años». El tiempo pareció detenerse. Busqué los ojos de Javier, suplicando en silencio que desmintiera aquello. Pero su expresión de pánico lo confirmaba todo. 3 años, susurré, haciendo cálculos mentales. «Pero nosotros solo llevamos...» «Exacto, querida», respondió Lucía acercándose más. «Él ya estaba conmigo cuando te conoció. Todo este tiempo me prometió que te dejaría, que solo estaba contigo por tus contactos, por lo que tu familia podía aportar a sus negocios». Vi a mi madre cubriéndose la boca con horror, a Carmen avanzando rápidamente hacia mí, a los invitados congelados en sus asientos. «Eres solo una mantenida más», escupió Lucía tomando un trozo de pastel de boda de la mesa más cercana. Una fachada conveniente. Antes de que pudiera reaccionar, el pastel voló directamente hacia mí, impactando en mi pecho y deslizándose por el vestido blanco que tanto había soñado usar. El salón quedó en completo silencio. Todos los ojos iban de mí al vestido rojo de Lucía, al rostro pálido de Javier, y de vuelta a mi vestido de novia ahora manchado de pastel. Mi madre se quedó paralizada, como una estatua de sal, mientras Carmen avanzaba hacia mí, empujando a quien se cruzaba en su camino. Sentí algo extraño surgir dentro de mí. No era vergüenza ni dolor, aunque esos vendrían después. Era una claridad absoluta, como si de pronto pudiera ver todo desde arriba. «Maldita, me limpio tu humillación, tomo este micrófono y ahora te toca escucharme a mí», grité, quitándome con dignidad los restos de pastel del vestido. Lucía retrocedió, sorprendida por mi reacción. Esperaba verme derrumbada, no de pie y con fuego en los ojos. «Javier», dije girándome hacia él, «¿es cierto?». Él balbuceó buscando palabras. «Valentina, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Un simple sí o no». Insistí con una calma que ni yo misma entendía. «Las cosas son complicadas», respondió esquivando mi mirada. Eso era todo lo que necesitaba saber. «Queridos invitados», dije al micrófono con voz clara, «parece que tenemos un giro inesperado en nuestra celebración. Les pido disculpas y les agradezco su presencia. La fiesta ha terminado». Entregué el micrófono a uno de los meseros y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Carmen me alcanzó y me cubrió con su chal. «Vámonos de aquí», susurró. En el auto de Carmen finalmente me derrumbé. Las lágrimas llegaron en oleadas violentas mientras ella conducía en silencio hacia su apartamento. 3 años, repetía entre sollozos. Estaba con ella desde antes de conocerme. «Es un maldito», respondió Carmen apretando el volante. «Pero escúchame bien, Val. Lo que hiciste allá adentro fue impresionante. Cualquier otra se hubiera desmayado. ¿De qué sirve ser fuerte si acabas igual de humillada? Créeme, eso no fue el final. Fue solo el principio». Los días siguientes fueron una nebulosa. Me refugié en el apartamento de Carmen, incapaz de enfrentar al mundo exterior. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi madre, amigos preocupados, periodistas de chismes locales. Solo respondí a mi madre, brevemente, para decirle que estaba viva. «Tienes que volver con Javier», fue su sorprendente respuesta. «Estas cosas pasan en los matrimonios. Los hombres cometen errores». «¿Errores? ¿Llamas error a tener una amante durante 3 años? Valentina, piensa en tu reputación, en tu futuro. ¿Qué dirá la gente?». Colgué. No podía creer que mi propia madre estuviera más preocupada por las apariencias que por mi dolor. Una semana después, me armé de valor para ir a nuestro apartamento a recoger mis cosas. Javier no estaba, probablemente escondido en algún rincón de la ciudad. Mientras empacaba mi ropa, decidí revisar los papeles de nuestra cuenta conjunta. Necesitaba saber cuánto dinero tenía para empezar de nuevo. Lo que encontré me dejó helada. Las cuentas estaban vacías. Todos nuestros ahorros, incluyendo mi parte, habían desaparecido. En su lugar, encontré confirmaciones de 2 boletos de avión a Bali, nuestro destino de luna de miel,
pero con los nombres de Javier y Lucía. «Hijo de...», murmuré, sintiendo que me ahogaba. Algo me impulsó a seguir buscando. En su escritorio encontré carpetas con información financiera de sus proyectos inmobiliarios, números que no cuadraban, promesas a inversores que no coincidían con la realidad, y lo peor, nombres de mi familia, incluido mi tío Roberto, en listas de inversores prioritarios. Mi teléfono sonó. Era Carmen. «¿Cómo vas? ¿Necesitas ayuda?» «Carmen», mi voz temblaba. «Creo que Javier está estafando a mucha gente, incluida mi familia». «Trae todo lo que encuentres», respondió sin dudar. «Tenemos que analizarlo con calma». De vuelta en el apartamento de Carmen, extendimos todos los documentos sobre la mesa. Carmen, con su ojo periodístico, rápidamente encontró patrones sospechosos. «Val, esto es grave. Está utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Es un esquema piramidal clásico. ¿Por qué se casaría conmigo si ya tenía a Lucía?», pregunté todavía sin comprender. «Tu familia, tus contactos», respondió Carmen. «Mira estos nombres. Son todos relacionados contigo de alguna manera». Me sentí enferma. No solo había sido traicionada emocionalmente, sino utilizada como puente hacia más víctimas. Esa noche, mientras Carmen dormía, revisé mi teléfono. Tenía decenas de mensajes de clientes cancelando eventos. La noticia se había esparcido y nadie quería contratar a la planificadora cuyo propio matrimonio había terminado en escándalo público. Mi vida profesional y personal se desmoronaba simultáneamente. Pero entre las notificaciones, un mensaje captó mi atención. Era de un número desconocido. «Señora Rincón, mi nombre es Rafael Torres. Soy investigador financiero y necesito hablar con usted urgentemente sobre las actividades de su esposo. Por favor, contácteme». Lo ignoré, pensando que sería otro periodista buscando detalles jugosos. Pero algo me decía que esto apenas comenzaba, que el vestido rojo de Lucía era solo el primer acto de una obra mucho más compleja. Miré mi reflejo en la ventana del apartamento de Carmen. En una semana había pasado de ser una novia radiante a una mujer traicionada y arruinada. Pero también veía algo nuevo en mis ojos, una determinación que nunca antes había estado allí. «Se acabó la Valentina que todos pueden usar», susurré a mi reflejo. «Es hora de limpiarme y tomar el micrófono». «No puedes esconderte para siempre, Valentina», insistió Carmen mientras me servía otra taza de café. Ya llevaba 2 semanas refugiada en su apartamento. «No me estoy escondiendo», mentí. «Solo estoy procesando». Carmen me mostró su tablet. En la pantalla un video de mi boda, específicamente del momento en que Lucía arrojó el pastel, acumulaba miles de reproducciones. «Toda Medellín está hablando de esto», dijo Carmen, y mientras tanto, Javier sigue con sus negocios como si nada. Me levanté de golpe. ¿Qué se supone que haga? ¿Salir a la calle para que me señalen? ¿Has visto los comentarios? Pobre tonta. ¿Cómo no se dio cuenta? Precisamente por eso debes actuar. No eres una víctima, Val. Eres una superviviente. Respiré hondo. Carmen tenía razón. Era momento de enfrentar la realidad, comenzando por mis finanzas. Abrí mi laptop y entré a la banca en línea. «No puede ser», susurré, revisando el saldo una y otra vez. «Hijo de su...». Se llevó todo. Las cuentas estaban completamente vacías. Javier había transferido hasta el último peso justo después de la boda. Incluso el dinero de mis propios clientes que había depositado para el negocio. Todo había desaparecido. «¿Qué tan mal está?», preguntó Carmen preocupada. «Mal, muy mal», respondí, mostrándole la pantalla. «No solo se llevó nuestros ahorros, sino también el dinero de adelantos de mis clientes». Mi teléfono sonó. Era mi madre. Dudé antes de contestar. «Valentina, ¿cuándo vas a regresar a casa? Tu padre y yo estamos preocupados». ¿Preocupados? ¿O avergonzados de que toda la ciudad sepa lo que pasó? «No seas injusta», respondió cortante. «Javier ha estado llamándonos. Dice que todo es un malentendido, que esa mujer está obsesionada con él. ¿Y le crees?», interrumpí incrédula. «Creo que merecen hablar. Los matrimonios pasan por crisis, hija. Ni siquiera llevábamos un día casados, por Dios. ¿Y sabes qué? Se llevó todo el dinero, me dejó en la ruina».
Silencio al otro lado de la línea. «Mamá, hablaré con tu padre sobre esto», dijo finalmente. «Mientras tanto, piensa en lo que te digo. La gente olvida los escándalos, pero el divorcio es para siempre», colgué furiosa. ¿Cómo podía sugerir que volviera con él después de todo? «Tu madre sigue en la negación», comentó Carmen, que había escuchado toda la conversación. «¿O hay algo más?», respondí, recordando los documentos que había encontrado. «Necesito ir al apartamento y recoger mis cosas de verdad y revisar más a fondo». Carmen insistió en acompañarme. El edificio donde vivía con Javier era lujoso, con seguridad y recepcionistas. Al vernos llegar, el portero desvió la mirada, evidentemente incómodo. «Señora Ortiz, quiero decir, señora Rincón», balbuceó. El señor Rincón dejó instrucciones de que no se le permitiera el acceso. Sentí que la sangre me hervía. «Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Es mi casa también». «Lo siento, pero...», Carmen intervino, sacando su identificación de periodista. «¿Está usted impidiendo el acceso legal a una residente? Porque eso sería una gran historia para mi periódico». El hombre palideció y nos dejó pasar. Una vez en el apartamento quedé impactada. Muchas de nuestras cosas seguían allí, pero los objetos valiosos habían desaparecido. La colección de relojes de Javier, mis joyas familiares, incluso algunos electrodomésticos caros. «Es como si hubiera saqueado el lugar», murmuré, recorriendo las habitaciones. En el despacho de Javier empecé a revisar sistemáticamente cada cajón y carpeta. Carmen me ayudaba, metiendo en cajas lo poco que quedaba de mis pertenencias. «Val, mira esto», dijo Carmen, mostrándome una carpeta escondida detrás de los libros. «Proyectos Rincón, estado real». Al abrirla, encontramos informes financieros muy diferentes a los que Javier mostraba a los inversores. Las propiedades que promocionaba como 90% completadas apenas tenían los cimientos. Los apartamentos de lujo eran simples estructuras básicas sin acabados. Y lo peor, una lista de inversores con notas como «postergar entrega indefinidamente» o «desviar fondos a Proyecto B». «Esto es una estafa masiva», susurró Carmen, fotografiando cada documento con su teléfono. «Javier está usando el dinero de nuevos inversores para fingir progreso ante los anteriores». Entre los papeles encontré algo que me heló la sangre. Un informe sobre mi familia. Detalles financieros de mi padre, mi tío Roberto, incluso primos lejanos. Todos marcados como inversores potenciales. Contacto a través de B. «Me utilizó desde el principio», dije con la voz quebrada. «Todo fue para llegar a mi familia, a sus ahorros». Mientras guardábamos toda la evidencia, encontré una caja con fotos. Javier y Lucía en París, en las playas de Cartagena, en restaurantes elegantes, fechadas durante nuestro noviazgo. En algunas Lucía lucía un anillo que parecía de compromiso. Le prometió matrimonio a ella también, concluí, sintiendo una extraña conexión con la mujer que me había humillado. Ambas habíamos sido engañadas. De regreso en el apartamento de Carmen, me enfrenté a la dura realidad. No tenía dinero, mi reputación profesional estaba dañada y había descubierto que mi matrimonio entero fue una farsa para estafar a mi familia. «¿Qué hago ahora?», pregunté, más a mí misma que a Carmen. «Primero, dejar de esconderte», respondió ella firmemente. «Segundo, documentar todo esto. No sé qué planeas hacer con la información, pero podría ser tu salvavidas. Y tercero, reinventarte. Si tus clientes de bodas te cancelan, busca otros mercados. Eres brillante organizando eventos, Val. No dejes que Javier te quite también eso». Esa noche, revisando mi teléfono, volví a encontrar el mensaje de Rafael Torres, el investigador financiero. Esta vez decidí responder. «Señor Torres, soy Valentina Ortiz. Creo que tenemos mucho de qué hablar». 3 meses después, parada frente al gran salón del Hotel Continental, respiré hondo antes de entrar. Era mi primer gran evento corporativo desde el escándalo. Había reorientado mi negocio hacia conferencias empresariales y lanzamientos de productos, lejos del mundo de las bodas que ahora me provocaba escalofríos. «Todo está perfecto, Valentina», me aseguró mi asistente temporal, revisando la lista de pendientes. Los expositores llegaron.
El catering está listo. El sistema audiovisual funciona. Asentí agradecida. Encontrar ayuda había sido difícil. Nadie quería asociarse con la novia del pastel, como me llamaban en las redes sociales. Esta era mi oportunidad de demostrar que seguía siendo una profesional impecable, pasara lo que pasara en mi vida personal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Javier vino a vernos anoche. Dice que Lucía lo dejó y que está verdaderamente arrepentido. Deberías hablar con él. 3 meses y seguía insistiendo. Bloqueé el teléfono sin responder y me concentré en el evento. La conferencia transcurrió sin problemas. Los empresarios quedaron impresionados con la organización y varios me pidieron tarjetas para futuros eventos. Mientras recogía mis cosas, satisfecha por el éxito, una voz masculina me sobresaltó. «Señora Ortiz, soy Rafael Torres». Me giré para encontrarme con un hombre de unos 38 años, alto, de aspecto serio pero amable. Lo había contactado meses atrás, pero nunca concretamos una reunión. «Prefiero que me llamen Valentina», respondí estrechando su mano. «Ya no uso el apellido Rincón». «Entiendo perfectamente», sonrió levemente. «He estado siguiendo las actividades de su ex esposo desde hace más de un año. ¿Podríamos hablar en privado?» Nos trasladamos a un pequeño café cercano. Rafael resultó ser investigador de una agencia especializada en fraudes financieros. «Javier Rincón ha estafado a decenas de familias», explicó, mostrándome fotos de edificios a medio construir. «Promete desarrollos inmobiliarios de lujo, recauda millones, construye lo mínimo indispensable y luego alega problemas administrativos o de permisos para justificar los retrasos. Mientras usa el dinero para vivir como rey», completé. «Exactamente, pero es astuto. Siempre paga lo suficiente a algunos inversores clave para mantener las apariencias. Sin embargo, las quejas se están acumulando». Le mostré las carpetas que había encontrado en el apartamento. Rafael las examinó con interés creciente. «Esto es oro, Valentina. Es la evidencia interna que necesitábamos. ¿Estarías dispuesta a testificar?» «¿Testificar?» La idea me asustó. «¿Contra Javier? Hay muchas familias que lo han perdido todo. Tu testimonio y estos documentos podrían ser cruciales». Mientras consideraba su propuesta, mi teléfono sonó nuevamente. Era Carmen preguntando dónde estaba. Le expliqué brevemente la situación. «Voy para allá», respondió sin dudar. Cuando Carmen llegó, la presenté a Rafael. Ella, con su olfato periodístico, comenzó a bombardearlo con preguntas sobre el caso. «No puedo revelar detalles de la investigación», explicó él. «Pero puedo decirte que Javier Rincón no es el único involucrado. Hay toda una red». «¿Una red?», pregunté confundida. «Personas de alto perfil que facilitan sus estafas, funcionarios que aprueban permisos cuestionables, abogados que redactan contratos con letra pequeña engañosa, incluso algunos banqueros». Carmen anotaba frenéticamente en su libreta. «Esto podría ser la historia del año». «No tan rápido», advirtió Rafael. «Primero necesitamos construir un caso sólido. Si alertamos a Javier y sus cómplices demasiado pronto, podrían destruir evidencia». Me quedé en silencio, procesando todo. Esto iba mucho más allá de mi humillación personal o mi corazón roto. Había personas inocentes perdiendo sus ahorros. «¿Qué necesitan de mí?», pregunté finalmente. Rafael sonrió. «Por ahora estos documentos y tu declaración formal. Y tal vez, con el tiempo, tu testimonio en un juicio». Después de acordar reunirnos al día siguiente en sus oficinas, Rafael se despidió. Carmen y yo nos quedamos en el café. «¿Estás segura de esto, Val? Meterse con Javier y sus amigos poderosos podría ser peligroso. Más peligroso que dejar que siga estafando a gente inocente, que siga usando mis contactos para llegar a más víctimas». Carmen asintió, comprensiva. «Tienes razón. Además, esto podría ayudarte a recuperar tu reputación». Al día siguiente, pasé horas en las oficinas de Rafael, relatando cada detalle de mi relación con Javier, especialmente su interés por conectar con mi familia y amigos adinerados. Firmé una declaración formal y entregué todos los documentos originales que había encontrado. Durante las semanas siguientes, mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Mi negocio de planificación de eventos corporativos ganaba tracción lentamente.
Rafael y yo nos reuníamos regularmente para discutir avances en la investigación y una extraña amistad comenzó a formarse entre nosotros. Un mes después de nuestro primer encuentro, recibí una llamada que cambiaría todo. «Valentina, necesito verte urgentemente», dijo Rafael con voz tensa. «Encontramos algo sobre tu madre». Nos encontramos en su oficina una hora después. Lo que me mostró me dejó sin aliento. Transferencias bancarias de una cuenta a nombre de mi madre hacia empresas fantasma vinculadas a Javier. Documentos firmados por ella autorizando inversiones sustanciales en proyectos que sabíamos eran fraudulentos. ¿Mi madre sabía?, pregunté incrédula. No solo sabía, respondió Rafael con cautela. Parece que ha sido una colaboradora activa. Estas transferencias comenzaron 6 meses antes de tu boda. 6 meses antes. Justo cuando comencé a salir con Javier. No puede ser, murmuré. ¿Por qué haría algo así? Eso tendrás que preguntárselo a ella, respondió Rafael con suavidad. Pero hay más. Encontramos comunicaciones entre ella y Javier que indican que... Hizo una pausa como buscando palabras. Ella sabía de su relación con Lucía. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Mi propia madre, la mujer que me había criado, que siempre hablaba de dignidad y respeto, no solo conocía la doble vida de Javier, sino que era su cómplice, y me había empujado a casarme con él, sabiendo que me engañaba. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Según estos correos, tu madre había invertido fuertemente en sus primeros proyectos y estaba desesperada por recuperar su dinero. Javier le prometió devolverle todo con intereses si te convencía de casarte con él y atraer a más inversores de tu familia. Dejé la oficina de Rafael en estado de shock. Conduje hasta la casa de mis padres sin siquiera pensarlo. Necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Mi madre me recibió con su sonrisa habitual, que ahora me parecía una máscara. ¡Qué sorpresa, hija! Justo estaba pensando en llamarte. Javier vino ayer y... ¿Cuánto te pagó?, interrumpí, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa vaciló. ¿De qué hablas? ¿Cuánto te pagó por venderme, mamá? ¿Cuánto vale tu hija? El color abandonó su rostro. Valentina, no sé qué te han dicho, pero... Lo sé todo, grité, arrojando sobre la mesa las copias de los documentos que Rafael me había dado. Sabías que me engañaba con Lucía, sabías que era un estafador, y aún así me empujaste a casarme con él. Mi madre se desplomó en una silla, su fachada finalmente rota. No lo entiendes, murmuró. Tu padre y yo estábamos arruinados. Invertimos todo en el primer proyecto de Javier, y cuando las cosas empezaron a fallar, él nos ofreció una salida. ¿Una salida? ¿Yo era la salida? Él dijo que te quería, continuó ella, lágrimas formándose en sus ojos. Dijo que eventualmente terminaría con esa mujer, que solo era una distracción, que contigo construiría una vida real, respetable. ¿Y le creíste? ¿O simplemente fingiste creerle porque te convenía? No respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba en sus ojos. ¿Papá también lo sabía?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Tu padre no sabe nada, respondió secamente. Él cree que nuestras finanzas mejoraron gracias a buenas inversiones. No podía decirle que había perdido casi todo nuestro dinero de jubilación. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al menos mi padre no había participado en la traición. Nunca te voy a perdonar esto, dije levantándome. Mi propio matrimonio fue una transacción para ti. Mientras me veías ilusionada probándome vestidos de novia, sabías que me estabas enviando al matadero. No era así, protestó. Pensé que con el tiempo sería un buen matrimonio, que él cambiaría por ti. No me busques, concluí dirigiéndome a la puerta. Ya no tengo madre. La confesión de mi madre me dejó devastada. Durante días apenas pude funcionar, procesando la profundidad de la traición. No solo había perdido a mi esposo el día de mi boda, sino también a mi madre, la persona que se suponía debía protegerme. Rafael se convirtió en un apoyo inesperado. Me llamaba diariamente para comprobar cómo estaba y me mantenía informada sobre los avances de la investigación. Estamos construyendo un caso sólido, me explicó durante una de nuestras reuniones. Cada día encontramos más víctimas dispuestas a testificar,
Carmen también estuvo a mi lado incondicionalmente, permitiéndome quedarme en su apartamento mientras encontraba un nuevo lugar. Mi negocio de eventos corporativos comenzaba a despegar lentamente, aunque muchos todavía me reconocían como la novia del pastel. Una tarde, mientras trabajaba en mi laptop en un café, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Valentina Ortiz? La voz femenina me resultó familiar, aunque no pude ubicarla inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Lucía Vega. Mi corazón se detuvo por un segundo. La mujer del vestido rojo, la que había destrozado mi boda y mi vida. ¿Qué quieres?, pregunté secamente. Necesito hablar contigo. En persona, respondió con voz cansada, muy diferente a la seguridad que había mostrado el día de mi boda. Es importante. Parte de mí quería colgar, pero la curiosidad pudo más. Dame una buena razón. Javier me dejó en la ruina, igual que a ti, respondió simplemente. Y creo que tengo información que te interesará. Acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, donde era menos probable que nos reconocieran. Avisé a Carmen y a Rafael, por si acaso. Lucía llegó puntual. Vestía de manera sencilla, jeans y una blusa blanca. Nada que recordara a la mujer espectacular del vestido rojo. Parecía haber envejecido años en pocos meses. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. No estoy aquí por ti, aclaré, sino por la información que mencionaste. Asintió comprendiendo mi hostilidad. Primero quiero disculparme por lo que hice en tu boda. No tengo excusa, pero estaba desesperada. Javier me prometió durante 3 años que dejaría a su novia anterior, luego que te dejaría a ti. Siempre había alguien más, siempre tenía una excusa. Y decidiste humillarme públicamente por eso. Estaba cegada, admitió, jugando nerviosamente con su taza de café. El día anterior me había jurado que después de la boda encontraría la manera de divorciarse rápidamente, que solo se casaba contigo por tus contactos, por dinero. Cada palabra era como sal en la herida. ¿Y ahora qué? ¿Te dejó también? Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Peor, me estafó, igual que a todos. Invertí la herencia de mi padre en su último proyecto. $500,000 que nunca volveré a ver. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tengo pruebas, respondió, sacando una memoria USB de su bolso. Correos, grabaciones de llamadas, documentos. Cosas que escondía incluso de su contador y que podrían hundirlo definitivamente. Tomé la memoria con cautela. ¿Y por qué me la das a mí? Porque sé que estás colaborando con ese investigador, Torres, y porque merecer ser parte de la caída de Javier tanto como yo. Era extraño escuchar a la mujer que había arruinado mi boda hablar como si fuéramos aliadas. Sin embargo, algo en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y determinación, me resultó familiar. Era el mismo reflejo que veía cada mañana en mi espejo. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, aún desconfiada. Justicia, respondió simplemente. Y tal vez eventualmente tu perdón, aunque sé que no lo merezco. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 mujeres unidas por el mismo hombre, el mismo engaño, aunque en lados opuestos de la historia. ¿Sabes sobre mi madre?, pregunté finalmente. Lucía asintió lentamente. Javier la mencionaba a veces. Decía que era su aliada interna. Nunca entendí completamente a qué se refería hasta que descubriste que sabía sobre ti, y aún así me empujó a casarme con él. Lo siento, Valentina, dijo con sinceridad. Todos fuimos peones en su juego. Al día siguiente, entregué la memoria USB a Rafael. Después de examinar su contenido, me llamó emocionado. Esto es la pieza que faltaba, explicó. Tenemos evidencia de transferencias a cuentas en el extranjero, sobornos a funcionarios, todo. ¿Cómo la conseguiste? De una fuente inesperada, respondí vagamente. No estaba lista para explicar mi encuentro con Lucía. Carmen estaba igualmente entusiasmada cuando le conté sobre la nueva evidencia. Como periodista, veía el potencial de la historia. Es momento de hacerlo público, sugirió. Un artículo detallando el esquema completo, con nombres y pruebas. ¿No alertaría a Javier?, pregunté recordando la advertencia de Rafael. A estas alturas, ya debe sospechar que estamos tras él. Si publicamos ahora, otras víctimas podrían venir con más pruebas.
Después de discutirlo con Rafael, accedió que era el momento adecuado para que la historia saliera a la luz. Carmen trabajó día y noche en el artículo, verificando cada detalle meticulosamente para evitar cualquier posibilidad de demanda por difamación. El día que se publicó el reportaje, me quedé en casa incapaz de enfrentar las inevitables reacciones. El teléfono no dejó de sonar. Antiguos amigos sorprendidos, clientes expresando apoyo, incluso algunos medios nacionales buscando entrevistas. Entre tantas llamadas, una me sorprendió especialmente. Mi tío Roberto. «Valentina», su voz sonaba temblorosa. «Acabo de leer el artículo. ¿Es cierto todo esto?» «Cada palabra, tío». Un largo silencio. Puse casi todos mis ahorros en sus proyectos. Tu madre me aseguró que era una inversión segura, que tú y Javier me garantizaban retornos excepcionales. Mi corazón se encogió. Lo siento mucho, tío, no tenía idea. No es tu culpa, pequeña. Pero necesito saber, ¿hay alguna posibilidad de recuperar algo? Estamos trabajando en eso, respondí, sin querer darle falsas esperanzas. Rafael Torres, el investigador mencionado en el artículo, está reuniendo a todos los afectados para presentar una demanda colectiva. Después de colgar, me sentía abrumada por la magnitud de lo que Javier había hecho. No era solo mi corazón roto o mi orgullo herido, eran familias enteras viendo sus sueños y esfuerzos de años convertidos en humo. Esa tarde recibí un mensaje de Lucía. Leí el artículo. Gracias por hacer esto público. ¿Podemos hablar? Acordamos encontrarnos nuevamente. Esta vez Rafael y Carmen vinieron conmigo, ambos curiosos por conocer a la mujer que había protagonizado el escándalo de mi boda. En lugar de tensión, la reunión estuvo marcada por un extraño sentido de propósito compartido. Lucía proporcionó más detalles sobre las operaciones de Javier, nombres de otros cómplices, datos que solo alguien cercano a él podría conocer. ¿Estarías dispuesta a testificar formalmente?, preguntó Rafael. Absolutamente, respondió Lucía sin dudar. Ya no tengo nada que perder. Carmen tomaba notas frenéticamente, ya visualizando la continuación de su reportaje. Yo observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. ¿Por qué decidiste ayudarnos ahora?, pregunté finalmente a Lucía. Ella me miró directamente, sin la arrogancia de antes, pero con determinación, porque durante 3 años le creí todas sus mentiras. Le di mi corazón, mi confianza, incluso el dinero que mi padre me dejó al morir. Y cuando finalmente me di cuenta de que nunca cumpliría sus promesas, elegí el peor camino posible, lastimar a otra víctima en lugar de enfrentarlo a él. Sus palabras resonaron profundamente en mí. En cierto modo, Lucía y yo éramos reflejos distorsionados la una de la otra, 2 mujeres inteligentes y capaces que habían sido engañadas por el mismo hombre. No puedo decir que te perdono completamente, respondí con honestidad, pero podemos trabajar juntas para asegurarnos de que Javier pague por lo que hizo. Así nació una alianza improbable. En las semanas siguientes, junto con Rafael, Carmen, Lucía y un número creciente de víctimas, construimos un caso formidable contra Javier Rincón y sus cómplices. Cada día aparecían nuevas pruebas, nuevos testigos, nuevas conexiones que revelaban la amplitud de su red de fraude. Mi madre intentó contactarme varias veces, pero mantuve mi distancia. No estaba lista para perdonarla, quizás nunca lo estaría completamente. Sin embargo, cuando Rafael me informó que ella había accedido a testificar contra Javier, poniendo en riesgo su propia libertad, sentí una grieta en el muro que había construido. No lo hace solo por inmunidad, me explicó Rafael. Creo que realmente quiere hacer lo correcto por ti. Demasiado tarde, respondí, aunque sin la amargura de antes. Nunca es demasiado tarde para la verdad, dijo simplemente. Mientras preparábamos nuestro caso para los tribunales, mi vida personal y profesional comenzaba a reconstruirse sobre nuevas bases. Ya no era la planificadora de bodas perfectas ni la novia humillada. Me estaba convirtiendo en una mujer que enfrentaba la adversidad de frente, que no temía tomar el micrófono y revelar verdades incómodas. Y en medio de todo este caos, algo inesperado comenzaba a florecer. Una conexión cada vez más profunda con Rafael. No era amor, no todavía, sino un respeto mutuo y una comprensión que sentaban las bases para algo que tal vez, algún día,
Podría ser más. Un año después del desastre de mi boda, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Mi empresa de organización de eventos se había transformado en una consultora especializada en manejo de crisis corporativas. Irónicamente, mi propia experiencia con la humillación pública se había convertido en mi mayor activo profesional. Valentina Ortiz Consultores tenía ya una pequeña oficina en el centro de Medellín y 3 empleados. Mi lema no oficial: si sobreviví a mi propia boda, puedo ayudarte a sobrevivir cualquier crisis. Mi relación con mi madre había evolucionado lentamente de la ruptura total a una frágil reconciliación. Después de que ella testificara contra Javier, perdiendo su estatus social y enfrentando el desprecio de muchos de sus amigos, algo en mí comenzó a ablandarse. No la había perdonado completamente, pero estábamos trabajando en reconstruir algo nuevo entre nosotras. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó Carmen mientras cenábamos en mi nuevo apartamento, mucho más modesto que el que compartía con Javier, pero completamente mío. Aterrada, admití. Nunca pensé que tendría que ver a Javier de nuevo, y menos en un tribunal. El caso contra Javier Rincón finalmente había llegado a los tribunales. Después de meses de investigación, las autoridades habían descubierto un esquema de fraude que afectaba a más de 100 familias, con pérdidas totales estimadas en millones de pesos. Mañana sería la audiencia donde las víctimas podríamos dirigirnos al tribunal. Lo harás bien, me aseguró Carmen. Has practicado tu declaración 1000 veces. Mi teléfono sonó. Era Rafael. Solo llamaba para desearte suerte mañana, dijo con esa voz tranquila que había llegado a apreciar tanto. Estaré en primera fila. Gracias, respondí, sintiendo ese cosquilleo familiar que su voz me provocaba últimamente. Nuestra relación había evolucionado lentamente, de profesional a personal. Habíamos tenido algunas cenas, largas conversaciones, pero ambos éramos cautelosos. Yo todavía estaba procesando la traición de Javier, y él respetaba mi espacio. Sin embargo, había algo ahí, creciendo lentamente entre nosotros. Valentina, dijo, su voz súbitamente seria, hay algo que debes saber antes de mañana. ¿Qué pasa? Javier ha intentado negociar, ofrece confesar todo y proporcionar información sobre sus cómplices a cambio de una reducción de sentencia. Y mencionó específicamente que quiere hablar contigo antes. Dice tener información que te interesaría. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de información? No lo sabemos con certeza. Sus abogados son vagos al respecto. Solo quería advertirte que podría intentar manipularte mañana. Después de colgar, me quedé pensativa. ¿Qué podría querer Javier de mí ahora? ¿Qué información creía tan valiosa como para usarla como moneda de cambio? La mañana siguiente, el tribunal estaba lleno. Periodistas, víctimas, curiosos. Todos querían presenciar la caída del famoso promotor inmobiliario Javier Rincón. Carmen estaba allí para cubrir el evento para su periódico. Rafael se sentó a mi lado, su presencia silenciosa dándome fuerza. Lucía llegó poco después, sentándose discretamente al fondo. Nuestra extraña alianza se había convertido en una especie de amistad cautelosa. Ambas habíamos sido engañadas, y ambas estábamos determinadas a ver a Javier pagar por sus crímenes. Cuando lo trajeron, apenas pude reconocerlo. El Javier que conocía, elegante, carismático, siempre impecable, había desaparecido. En su lugar había un hombre pálido, con ojeras profundas y el traje arrugado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Desvié la mía inmediatamente. El juez explicó el procedimiento. Las víctimas tendríamos la oportunidad de hablar, describiendo cómo el fraude nos había afectado. Luego, el acusado podría responder. Uno por uno, los estafados relataron sus historias. Familias que habían perdido los ahorros de toda una vida, parejas jóvenes que habían invertido su dinero para la boda en lo que creían sería su primer hogar, jubilados que ahora enfrentaban un futuro incierto. Lucía habló con dignidad sobre cómo Javier no solo le había robado su herencia, sino años de su vida con falsas promesas. No mencionó nuestro matrimonio ni el incidente del pastel, centrándose en el fraude financiero. Finalmente llegó mi turno. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí todas las miradas sobre mí.
la novia del pastel, ahora enfrentando al hombre que la había humillado. «Mi nombre es Valentina Ortiz», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «Como muchos saben, mi relación con Javier Rincón culminó en un matrimonio que duró exactamente 5 horas antes de descubrir que todo había sido una farsa». Respiré hondo antes de continuar. «Pero no estoy aquí para hablar de infidelidad o humillación personal. Estoy aquí porque Javier Rincón no solo me robó mi dignidad aquel día, sino que utilizó nuestro matrimonio como fachada para estafar a decenas de familias, incluyendo la mía propia». Relaté cómo había descubierto los documentos, cómo Javier había vaciado nuestras cuentas bancarias, cómo había utilizado mis contactos para llegar a más víctimas. Pero mientras hablaba, algo en el fondo de mi mente seguía dándole vueltas a lo que Rafael me había dicho. ¿Qué información creía Javier que podría interesarme? Y entonces, mientras concluía mi testimonio, decidí tomar un riesgo. Durante el último año, he colaborado estrechamente con las autoridades, proporcionando toda la evidencia que encontré en nuestro apartamento. Pero hoy no vengo solo a hablar del pasado. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado la noche anterior, después de la llamada de Rafael. A lo largo de esta investigación, descubrimos que Javier Rincón no actuaba solo. Su esquema de fraude fue posible gracias a la complicidad de figuras prominentes en nuestra comunidad. Un murmullo recorrió la sala. Este era el momento que había estado preparando, el verdadero motivo por el que había tomado el micrófono aquel día. Entre los documentos que encontré, hay evidencia clara de que varias figuras de alto perfil en Medellín colaboraron activamente en este esquema fraudulento, incluido, hice una pausa, mi corazón latiendo violentamente, mi propio tío, Roberto Ortiz, quien facilitó conexiones con inversores y desvió fondos familiares a los proyectos fantasma de Javier. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Vi a mi tío sentado 3 filas detrás de mí, palidecer visiblemente. Nunca había mencionado su participación a Rafael ni a las autoridades, esperando este momento preciso para revelarlo. «Presento formalmente al tribunal esta evidencia», continué levantando la carpeta, «y solicito que la investigación se extienda a todos los implicados, sin importar su posición social o sus conexiones familiares». El juez, visiblemente sorprendido, indicó a un oficial que tomara los documentos. Mientras regresaba a mi asiento, sentí una extraña mezcla de emociones: culpa por exponer públicamente a mi familia, alivio por finalmente decir toda la verdad, y una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Rafael me miró con una mezcla de asombro y respeto. Carmen garabateaba frenéticamente en su libreta, y Javier me observaba con una expresión indescifrable, como si me viera por primera vez. Cuando la sesión concluyó, las autoridades anunciaron que examinarían la nueva evidencia y ampliarían la investigación según fuera necesario. Mi tío fue detenido para interrogatorio mientras abandonaba el tribunal. En el pasillo, Rafael me alcanzó. «Eso fue inesperado», dijo, evidentemente impresionado. «¿Por qué no me dijiste sobre tu tío?» «Porque necesitaba hacerlo yo misma», respondí. Necesitaba ser yo quien tomara el micrófono esta vez. Entendió inmediatamente la referencia a mi boda, a aquel momento en que Lucía me había arrebatado el control de mi propia historia. «Valentina», dijo tomando mi mano, «eres la mujer más valiente que conozco, y me preguntaba si tal vez cuando todo esto termine...» «Rafael», lo interrumpí suavemente, «aprecio todo lo que has hecho por mí, de verdad, pero ahora mismo necesito concentrarme en reconstruir mi vida, en descubrir quién soy después de todo esto». Asintió, comprensivo pero claramente decepcionado. «Entiendo, solo quiero que sepas que estaré aquí cuando estés lista». Sentí una oleada de gratitud hacia este hombre que había sido mi roca durante el peor año de mi vida, pero sabía que tenía razón. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirme fuera de la sombra de Javier, de mi madre, de toda esta terrible experiencia. «Gracias», respondí, apretando brevemente su mano antes de soltarla. «Lo tendré en cuenta». Mientras salía del tribunal, rodeada de periodistas y cámaras, me sentí extrañamente en paz. El camino hacia la recuperación todavía era largo,
pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba en la dirección correcta. Ya no era la novia humillada ni la hija traicionada. Era simplemente Valentina, una mujer que había tomado el micrófono y había encontrado su propia voz. Habían pasado 18 meses desde aquel día en el tribunal, cuando tomé el micrófono y revelé toda la verdad. Mi vida había cambiado completamente, tanto que a veces apenas reconocía a la mujer que solía ser. Valentina Ortiz Consultores se había convertido en una próspera empresa especializada en manejo de crisis y reinvención de marca personal. Irónicamente, mi propia experiencia de humillación pública me había dado una perspectiva única que mis clientes valoraban enormemente. Ayudaba a personas y empresas a recuperarse después de escándalos, a transformar sus fracasos en oportunidades de crecimiento. También dirigía un grupo de apoyo para víctimas de fraude y humillación pública. Nos reuníamos 2 veces al mes en un espacio tranquilo que alquilaba cerca de mi oficina. Ver a otras personas recuperar su confianza y dignidad era una de mis mayores satisfacciones. Javier había sido condenado a 10 años de prisión por fraude, malversación y una larga lista de delitos financieros. Su red de cómplices, incluido mi tío Roberto, enfrentaron diversas sentencias. Las autoridades habían logrado recuperar parte del dinero, que fue distribuido entre las víctimas, aunque muchos jamás verían la totalidad de sus inversiones. Mi relación con mi madre seguía siendo complicada. Después de su testimonio contra Javier, había pasado 6 meses en arresto domiciliario. Mi padre, devastado por la traición, se había separado temporalmente de ella, aunque recientemente habían comenzado a asistir a terapia juntos. Yo la visitaba ocasionalmente, manteniendo una cortés pero distante relación. Algunas heridas tardan generaciones en sanar completamente. Lucía se había mudado a Bogotá, donde comenzaba una nueva vida lejos del escándalo. Manteníamos contacto esporádico, una extraña amistad nacida de circunstancias extraordinarias. Había algo reconfortante en hablar con la única persona que entendía exactamente lo que había vivido con Javier, aunque desde el otro lado del espejo. Esa mañana, mientras revisaba mi agenda para el día, noté que tenía un evento corporativo importante, un congreso sobre transparencia empresarial, donde me habían invitado como ponente. La ironía no se me escapaba. Mientras me preparaba, mi teléfono sonó. Era Rafael. «Buenos días», dijo con esa voz cálida que aún me provocaba mariposas en el estómago. «Solo llamaba para desearte suerte con tu presentación». «Gracias», respondí sonriendo. «¿Nos vemos más tarde?» «Por supuesto. Reservé mesa en aquel restaurante italiano que te gusta». Nuestra relación había evolucionado lentamente. Después de 6 meses trabajando exclusivamente en mi recuperación personal, finalmente había aceptado su invitación a cenar. Desde entonces, habíamos construido algo sólido y respetuoso, sin prisas, aprendiendo a confiar nuevamente. El congreso se desarrolló con normalidad, hasta que en medio de mi presentación sobre reconstrucción de confianza después de una crisis, un pequeño contratiempo amenazó con descarrilar todo. Falló el sistema de sonido. Mientras los técnicos intentaban resolverlo, tomé el micrófono inalámbrico de respaldo y continué sin perder la compostura. Algo en ese gesto, tomar el micrófono, adaptarme, seguir adelante, me hizo detenerme por un segundo, consciente del simbolismo. A veces, dije a la audiencia improvisando, la verdadera fortaleza no está en evitar caer, sino en cómo nos levantamos, nos limpiamos y tomamos nuevamente el control de nuestra historia. Veía sentimientos de comprensión entre los asistentes. Nadie allí conocía todos los detalles de mi historia personal, pero algo en mis palabras resonó con ellos. Después del evento, mientras recogía mis cosas, me detuve frente a un espejo en el pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la novia ingenua de hace 2 años, ni la víctima humillada del escándalo del pastel. Era alguien más fuerte, más sabia, con cicatrices pero no definida por ellas. Afuera me esperaba Rafael, puntual como siempre. Al verme, sonrió de esa manera que iluminaba sus ojos. «¿Cómo estuvo?», preguntó inclinándose para besarme suavemente. «Hubo un pequeño problema técnico», respondí mientras caminábamos hacia su auto, pero tomé el micrófono
y seguí adelante. Me miró, comprendiendo el significado más profundo de mis palabras. Siempre lo haces, dijo simplemente, tomando mi mano. Y era verdad. A través de traiciones, humillaciones y pérdidas, había aprendido a limpiarme, tomar el micrófono y revelar verdades que necesitaban ser dichas. No solo por justicia, sino por mi propia sanación. El secreto que los hundió a todos no fue solo el fraude financiero o las mentiras de Javier. El verdadero secreto que cambió todo fue el que descubrí dentro de mí. La capacidad de transformar el dolor en fortaleza, la humillación en propósito. Mientras nos alejábamos hacia el restaurante, sentí esa tranquila certeza que solo viene después de haber sobrevivido a lo peor y haber encontrado en el proceso lo mejor de una misma. Based on the developed story, create a concise description using keywords that are closely related to the story. Also try to use more general keywords like romantic story, touching, exciting, and other words that evoke strong feelings. Also keywords that shows their roles like millionaire, CEO, maid, nanny, humble. Important note, the description should be written in the same language as the story. Again, I want a concise description, not the keywords or hashtags. Also, do not reveal any names. Una apasionante historia de traición y redención que sigue a una talentosa planificadora de eventos, cuya perfecta boda se convierte en pesadilla cuando la amante de su millonario esposo irrumpe en la celebración, humillándola públicamente. Tras descubrir un elaborado esquema de fraude financiero que involucra a su propia familia, esta mujer valiente transforma su dolor en fortaleza, encontrando aliados inesperados y reconstruyendo su vida profesional, mientras enfrenta verdades dolorosas. Con giros dramáticos, romance contenido y un mensaje poderoso sobre la dignidad personal, esta conmovedora narrativa mexicana explora cómo una mujer traicionada toma el control de su historia, revelando secretos que sacuden los cimientos de una sociedad corrupta. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio. La casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa. Conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces?
Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando?
Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? Una semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento.
Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es, más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.